En- Se rebaló algo aquí y se fue el celular. Decía que gracias a Dios en estos días ha habido gente no creyente que comienza a preguntar, está interesada eh, por las cosas de Dios que antes no se interesaba. Eso está siendo fuertemente un testimonio de gente no creyente que en vista de toda esta situación que está pasando, que está sucediendo, se ha ablandado, por llamarle de alguna manera, se ha ablandado eh, y comienzan a querer saber y tengo un vacío, decía uno, y me pasa esto y yo no estoy inquieto y necesito una oración, necesito palabra. Entonces todo esto lo está haciendo el Señor, sacando de esto tan negativo y tan oscuro luz para esas vidas. Por eso la importancia de compartir el mensaje, por eso la importancia de no parar de evangelizar. Pero ¿de dónde sale? De tu crecimiento, de tu madurez. ¿Se acuerdan una de las primeras enseñanzas que trajimos cuando arrancó la escuela? Fue los distintos grados de edad y de tiempos en las vidas desde que nacía una persona hasta que alcanzaba la madurez. Y su aplicación con una palabra en griego que tiene todo un parámetro de vida de tanta cantidad de años, tanta cantidad de años, y eso iba diciendo qué grado de crecimiento tenía cada uno, con su descripción. Bueno, entonces repito, cuando una congregación crece es porque está creciendo el discípulo, y el discípulo deja salir lo que Dios le ha dado, lo transforma en un testimonio, los dones o el equipo de equipamiento que Dios nos dio sale afuera y se expresa, bendiciendo a muchas personas de diferentes maneras. No es, estoy llevando una vida mejor, ahora soy más bueno que antes, ahora hago menos de... No, no, no se trata de eso. Se trata de lo siguiente, la segunda cosa que el discipulado trae, como dije recién, es transformación. Grabátelo por ahí, escribítelo por ahí, ponételo donde lo puedas ver todas las mañanas. Transformación. Transformación. Jesús lo primero que empezó a hacer con sus discípulos es el proceso de transformación. Dejar de ser un simple creyente, de decir yo creo, yo voy a la iglesia, o bueno, eso no tiene ninguna validez, a menos que sea transformado en un verdadero discípulo de Jesús. Y como dije hoy, el verdadero discípulo está siguiendo a Jesús, y Jesús iba por el camino y dice, sígueme. Entonces vemos qué significa todo lo que significa eso hoy, más que nunca hoy, qué significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es un edificio con reuniones, y gracias a Dios por ello. Seguir a Jesús no es saberse la Biblia de memoria, con cantarte todo el día canciones que emocionalmente te puedan conmover. Ser un seguidor de Jesús es ir viendo lo que está siendo enseñado, permitir que por amor al Señor, tu amor al Señor, y porque Él te amó antes, tú seas transformado y así lleves esto a la vida de otras personas, con poder y autoridad. Pablo lo decía y lo enseñé el otro día también, lo dije que Pablo no quería saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado, y predicarlo con demostración del Espíritu y de poder. Ese Espíritu y poder de Dios que salen a través de los canales de una vida que está limpia. Por eso el sábado creo que fue, que decía el tema de sacar cosas de tu mente que tu boca habla, como la murmuración que atrae a un espíritu inmundo para destruir. Entonces, dejar de ser un simple creyente para ser un verdadero discípulo de Jesús. Toma nota. Dejar de ser un simple creyente nominal, sin peso ninguno, a ser un hombre o una mujer que sabe que Dios lo ha llamado,
que sabe que Dios lo está entrenando, que sabe que Dios lo está capacitando y que está activando en tu vida lo que va a bendecir a muchísimas personas. Entonces, en aquellos tiempos cuando los evangelios fueron escritos, habían dos escuelas de discipulado en el tiempo de Jesús. Y aquello lo vimos el año pasado, pero una pequeña pasada así. En la escuela griega, estaba en la escuela griega y la escuela hebrea. En la escuela griega el modelo del estudiante era tomar clases. ¿Sí? En la escuela griega el modelo para el estudiante era la clase. Pero en la escuela hebrea era el modelo ser líder. Es el que va adelante. ¿Ah? Y en el modelo ese, el modelo del estudiante en la clase, es donde no hay relación con el líder. ¿Sí? El líder habla, da la clase, pero no hay un ida y vuelta con sus discípulos, con sus alumnos. Pero en la escuela hebrea hay un método de relaciones, es relacional entre maestro, discipulador con sus discípulos, y es una relación de pacto basada en el amor de Dios. Hay una enorme diferencia. En la escuela griega el método era teórico. Como dije recién, solo participa el maestro. Pero era pasivo, era sin práctica. Ahora, en la escuela hebrea, el método es método de Dios, es experimental, práctico, con adiestramiento, capacitación. Los dos interactúan. Y te digo más, podés escribir alguna cosa ahí, algún comentario, cortito por supuesto, porque estamos en clase, podemos interactuar. Si incluso tenés alguna pregunta puntual sobre esto, podés hacerla, te la puedo contestar brevemente, dado que no tenemos todo el tiempo como teníamos cuando tenemos clase en la iglesia. Ahora, Jesús usó el método hebreo. ¿Por qué? Porque el griego, de la cultura griega, de aquellos tiempos, que es la que regía toda la parte intelectual del humanismo, el intelectualismo, no tenía nada que ver ni quería nada con Dios. Entonces, en ese método que tampoco admitía, como dije recién, la participación del alumno, sino que el maestro hablaba y era palabra sacrosanta, pero no porque no fuera palabra de Dios, sino porque no daba a las personas la oportunidad de interactuar. Y Jesús siempre interactuó con sus discípulos. Jesús siempre tuvo un ida y vuelta con sus discípulos. A veces hasta cuando los discípulos, como nosotros, hacían preguntas que eran mejor no decimos. Muchas de ellas fuera de lugar, expresiones que no venían al caso, y algunas como que no habían estado, como que no estaban con Jesús, estaban con cualquier otra persona. Pero Jesús luego los llamaba aparte y les explicaba, les hablaba. A veces les pasaba alguna reprensión. ¿Por qué Jesús qué estaba haciendo? Discipular. ¿Y qué era discipular? ¿En qué se pasó Jesús los 3 años y medio que pasó en la tierra? ¿Nunca te preguntaste? Como así, si te preguntaste ahora, cuando te dije, ¿qué significa seguir a Jesús? Seguir en el camino. Estoy en el camino. Bueno, ahora pregúntate, ¿por qué Jesús se pasó 3 años y medio y le dio, por supuesto que predicaba, sanaba, liberaba, pero ¿dónde pasó la mayor parte? ¿Haciendo qué pasó la mayor parte de ese tiempo? Adiestrando, entrenando, capacitando, equipando, llevando a la madurez a sus discípulos, para luego darles el encargo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Te parece que no es importante? Ese sígueme era teórico, práctico.
No era que les enseñaba desde un salón de clase y después cada uno seguía haciendo su vida. Sígueme. Seguir a Jesús es ir tras sus enseñanzas y ponerla en práctica. ¿Por qué ponerla en práctica? Porque primero fue la comisión que nos dio. Segundo, porque Él no nos mandaría a hacer algo que no nos hubiera capacitado para hacer. Dios te ha capacitado, Él te ha dado su poder porque Él vive en ti. Y al vivir en ti te dio el poder, la autoridad. He aquí, dice, he aquí, os doy autoridad. Jesús delegó autoridad a sus discípulos, no solamente a aquellos, sino a todos los discípulos que creeríamos en Él hasta este tiempo. Y a los que vendrán si el Señor no viene antes. ¿Estás entendiendo? Entonces, Jesús pasó 3 años y medio adiestrando, equipando, preparando, llevando a la madurez a sus discípulos. Ahora, allí la hermana dice, de la enseñanza de la palabra escrita, la tradición oral va de generación en generación y los rabinos a los discípulos hasta el día de hoy. Es tal cual. Ellos siguen empleando ese método que Jesús empleó desde el inicio. Entonces, acá va otra pregunta que tenés que honestamente contestarte, así como tenés que contestarte, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? En la práctica, interna y externa. ¿Qué es un discípulo? Y ahora la otra pregunta es, ¿quién es un discípulo? El discípulo no es el que viene a tomar clase. Por eso Jesús interactuaba con los discípulos. Pero un discípulo es aquel que se apega a otro con el propósito de ser entrenado, capacitado, teórico y práctica, y ser formado espiritualmente para el trabajo, la tarea que el Señor le encomendó, o sea, desarrollar el potencial que Dios colocó, mi hijo, dentro de ti. Como dije varias veces ya en clases pasadas, hay algunos que tienen el potencial sin estrenar. Hay algunos que no le han permitido al Señor nunca en su vida que pase para través de ellos y toque la vida de otros. Ni siquiera de casualidad. Tienen un potencial ahí porque Dios no cambió su opinión. Dios nos entregó cuando nos llamó, nos equipó ya con ese kit de herramientas espirituales que ahora tiene que ser descubierto para bendecir, edificar a su iglesia, hacer la obra del ministerio, como dice en Efesios 4:12. Entonces, ¿quién es un discípulo? Ese que se apega a otro, que comienza a caminar con otro, como los discípulos se apegaron a Jesús, con el propósito de aprender, ser capacitado, descubrir lo que hay y ponerlo en práctica, ponerlo al servicio del que te llamó. Entonces, por eso cuando muchas veces nosotros no nos entregamos nosotros a esa vivencia, nos cuesta tanto entregar otras cosas que sí nos son demandadas también. Cuando vos te transformás en un discípulo y seguís a Jesús en el camino, vas a ver cuál es el camino. ¿Qué significa andar en ese camino? ¿Qué vas a encontrar en el camino? ¿Y cuál es el destino? ¿A dónde lleva ese camino? Ahí dejarías muchas discusiones de lado. Ahí muchas discusiones se terminaría. Muchos debates, mucha especulación. Ahí terminaría. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios, la misma Biblia que vos tenés, es la misma Biblia que tengo yo. Y cuando uno se para a discutir, a debatir, y no estoy de acuerdo, y no me gusta, y bueno, no sé, es que entonces estás leyendo otra Biblia que no es esta. No estás leyendo los evangelios, no estás leyendo la misma palabra que el Señor nos otra.
Por eso mucha gente dice, ay, me cuesta, pastor. Claro que te va a costar. Si estás leyendo tu propia Biblia. Lo más probable es que estés leyendo tu propia Biblia. Una Biblia que te fabricaste a tu medida, en la cual no hay mucha exigencia. Y cuando hay una exigencia aparente, me cuesta. Claro, porque esa es tu naturaleza humana, a mí también me cuesta. No hay uno que diga, "Puah, voy en coche, voy sobrado, estoy espectacular, no tengo problema, no me cuesta nada, lo hago todo y no hay drama". No, ninguno, miente. El que dice eso miente, porque es una persona sin compromiso. Entonces, seguir a Jesús te replantea completamente lo que has vivido del Evangelio. Repito, no es ir a la iglesia, no es incluso tener la clase hoy y qué lindo que estuvo, que aprendí, qué bárbaro, y ahí se quedó la cosa. Y dentro de un rato seguís tu vida como si tal cosa. El discípulo, al apegarse al maestro, comienza a poner en práctica lo que el maestro enseña. Sale de la teoría, del yo sé, a poner en práctica bajo el poder de Dios, y ahí conoce que tiene dones, que tiene capacidades, que ni siquiera sabía que las tenía. Y de repente Dios comienza a salir porque encontró un canal libre por donde manifestarse a tanta gente con tanta necesidad. Tú tenés personas con gente con necesidad a tu lado, que no necesitan de teoría, ni de doctrina, ni de religión, ni de clases, ni de nada. Esa gente necesita ver a Dios a través de tu vida. Ver el amor de Dios manifestado. Que lo que aprendiste de parte de Dios a través de los maestros sale a través de tu vida y toca, influye sobre otras vidas para bien, para ser rescatados, rescatar a esas personas, ganarlas para Cristo, sacarlas del reino de las tinieblas por el poder de Dios y ser transferidas mediante el poder del Espíritu Santo. ¿A dónde? Al reino de la luz. ¿Cuál es el reino de la luz? El camino de Dios. Entonces, el discípulo es uno que sigue detrás, que imita y que se convertirá luego en un líder. ¿Tá? ¿Te quedó claro? Es un aprendiz. Uno que sigue detrás, dice que imita y que luego posteriormente se va a convertir en un líder. ¿Qué es lo que imita? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay modelos espirituales. Dios nos ha dado los padres espirituales, Dios nos ha dado el liderazgo. Y no para que le vea los errores, sino para que le vea los defectos, porque los tenemos todos. El único que no tenía errores y defectos era el Señor Jesús. Pero aún así Él delegó autoridad espiritual sobre el liderazgo. Por eso dice que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con defectos, con errores. Pero los constituyó para que se volvieran gente que entrena gente, para que luego esa gente entrene a otra gente. ¿Cuál gente? La que vas ganando para Cristo, la que se va, a través de tu vida se va siendo añadida a la iglesia. No es para que tú adquieras conocimiento, sino que ese conocimiento y esa revelación de lo que Dios es se transfiera a la vida de muchas personas sobre las cuales tú empieces a influir de forma potencial, real. Y este es un tiempo, llegó el tiempo, no es que iba a llegar, ya llegó, estamos viviendo exactamente ese tiempo. Gente que está desesperada, esperando escuchar una palabra, no solo de esperanza, sino una palabra que la rescate de su situación. Hay gente que no tiene ni nada, el virus, gracias a Dios, no tiene nada, pero se despertó porque Dios está trabajando. Entonces tú y yo, yo no paro en el correr del día de atender gente, telefónicamente, mediante mensaje, por las redes, WhatsApp, etcétera, etcétera. No paro de atender gente de aquí, de dentro del país y de fuera del país, que están, el Señor está moviendo todo lo que le impedía a esa gente tener hambre y sed de Dios. Entonces, ese es tu trabajo. Si de algo tenías que preocuparte y ocuparte, ahora es de esto. Si fue siempre eso, más ahora. Entonces, obviamente que nadie puede dirigir o liderar nada si primero no aprendés a seguir a otro. Y para aprender a seguir a otro, como te dije, la palabra
anterior, para poder seguir a otro, tú tienes que ir conociendo a ese otro. Los discípulos comenzaron a conocer al maestro cuando caminaban con él en una relación de ida y vuelta. Lo vieron cuando llega al final del ministerio, cuando lo que vistes y oístes. ¿Qué cosa? Lo que en esa relación de discípulo con discipulador, de discípulo con maestro, ellos comenzaban a poner en práctica y lo que estaba en el maestro, dice, yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones sobre toda cosa del enemigo y nada os dañará. Yo les doy poder para que vayan a echar fuera demonios, sanen los enfermos, liberen gente. Ese mismo poder el Señor lo dio a nosotros, te lo dio a ti. Eso es la cuestión de que te vuelvas realmente alguien que sigue al maestro y comiences a poner en práctica. Como he dicho tantas veces a lo largo del tiempo, nunca te vas a enterar cuáles son las capacidades espirituales sobrenaturales que Dios te ha dado hasta que comiences a hacer algo. Y siempre damos el mismo ejemplo, pero es real. ¿Cómo sabes si no tenés el don de sanidad para sanar a otros si no nunca orás por los enfermos? Ah, pastor, yo creo que tengo el don de pastor y de maestro. Y yo digo, ¿cuántas horas al día pasás con la palabra? Bueno, eh, entonces, decir que tengo determinados dones, el don, el regalo, ese equipamiento especial que Dios puso adentro de ti, se sabe porque vas a invertir mucho tiempo de tu diario vivir, aunque sea estando trabajando, con la palabra de Dios. Porque si no conoces de quién hablas, ¿de qué vas a hablar? Bajo la teoría, sí, eso sí, pero no va a influir sobre nadie. Entonces, yo creo que tengo el llamado, si Dios creo que me llamó para ser un profeta, y le pregunto lo mismo. ¿Cuánto estudio de la palabra tenés en las profecías? ¿Cuánto tiempo pasás investigando en la palabra y con profetas ya reconocidos mundialmente acerca de qué es la profecía? Y bueno, entonces así no funciona. Así no funciona. Cuando tú vas, los que estudiaron una profesión, los que estudiaron un determinado oficio, pasaron 3, 4, 5, 6 años en diferentes lugares, centros de estudio, para aprender el oficio, teórico y práctico. Para luego recibirse, que significa los envían. Ahora sos un carpintero, sos un herrero, sos un plomero, sos lo que fuera. Estás diplomado, acá está el diploma. Y con el Señor, si no vas pasando por la escuela para aprender, y vas dando clase, y vas poniendo en práctica lo que aprendes en clase, ¿qué diploma que te digan, estás pronto, enviado, vaya? Que eres luces y humo y fama con teoría solamente. Eso no corre. Entonces, el discípulo es alguien que sigue a alguien para ser entrenado, capacitado y descubrir los dones y los talentos que hay, espiritualmente hablando, que Dios colocó en tu vida. Para influir sobre otros, hacer la gran comisión y hacer discípulos. Yo no puedo hacer discípulos si yo antes no fui discípulo. Y sucede exactamente lo mismo. Entonces, la palabra discípulo en la raíz viene de la palabra disciplina, que debe ser una virtud que no puede faltar en ningún discípulo. Ser disciplinado va a borrar de tu vocabulario me cuesta. Cuando tú te permitís ser entrenado en la disciplina de cosas que no te gustan, que no estés de acuerdo, que no te bueno, entonces allí vos te vas a dar cuenta qué significa un discípulo en una de sus primeras características infaltables, que es disciplinarte a hacer cosas que no te gustan, en el tiempo que de repente a vos no te parece, pero que el Señor te está diciendo, quiero que la hagas de esta manera. Hay gente que quiere ser discípulo a la manera de que cuando antes jugábamos a la pelota y venía el dueño de la pelota y la pelota no se jugaba como él quería,
Entonces agarraba la pelota bajo el brazo y como no se hacía lo que él quería, se iba y nadie más jugaba. Esto no es así. Acá no es como vos quieres, como yo quiera, como a mí me parezca o no me parezca. Acá es como Jesús lo enseñó y como lo delegó a las autoridades espirituales. Entonces comienza a entrar en la disciplina. Hay gente que no tiene problema para adquirir disciplina del trabajo, porque si no sabe que lo echan. Yo estuve en un área de las Fuerzas Armadas en mi juventud y lo primero que te enseñan, ¿qué es? Disciplina. Y si no, adentro, guardadito. Y no era por coronavirus, era por no someterte a la disciplina. Porque la disciplina te enseña a caminar para alcanzar tu destino. Ningún indisciplinado va a llegar al final de su meta, de su destino, alcanzar su destino. Si hubo alguien más disciplinado en la tierra, fue Jesús. Entonces, ¿disciplina en dónde? En tus prioridades, en tu servicio a Dios, sin ponerle pero, argumentos, tu entrega al Señor, tu crecimiento, disciplina en tu crecimiento espiritual, disciplina hacia tu familia. Y entonces, para lograr eso, ¿cómo se logra? No es por tomar clases. Las clases van a ayudar, por supuesto. Es para que tú, lo que tomes en la clase, permitas que comience a transformarse en tu modo de vida. ¿Estás entendiendo? Supongo que sí. Ahí veo algunos amén. Pero no me digas amén a mí, como digo siempre. Se lo estás diciendo al Señor que te está escuchando. El diablo también está viendo y leyendo lo que estás escribiendo. Y vos mismo estás viendo lo que escribiste. Y eso va a quedar registrado. Dijiste amén a ser disciplinado. Dijiste amén a ver qué significa realmente seguir el camino. Eso es, estoy en el camino del Señor. Hace años que estoy en el camino. Y el Señor quedará mirando y dirá, y en alguno, ¿no? ¿Y en qué camino estás? Porque yo no te veo. Ojalá que no sea así tu caso. Entonces, disciplina en las prioridades, disciplina en el servicio a Dios sin excusas, sin razonamientos terrenales. Disciplina en tu entrega al Señor. Cotidianamente tenemos que hacer eso, porque fácilmente nos queremos rebelar. Disciplina en pasar tiempo con el Señor para tu crecimiento espiritual. Disciplina familiar. Aprender como he enseñado a disciplinarte económica, financieramente, en tu salud, el cuidado de tu salud. Y para lograr eso la única manera es de la forma que Jesús lo enseñó, siguiéndolo a Él, siguiendo a los líderes que Él delegó, sobre los que delegó autoridad espiritual. Ahora, Jesús era y es el mentor, líder por excelencia. No hay otro como Él. Por eso tenemos que aprender de Él. Todo lo que enseñamos lo sacamos de su palabra, porque lo estamos viviendo. Y ha sido mucho lo que uno ha tenido que dejar en el camino para dar lugar. Muchas cosas, como digo, siempre legítimas. Muchas cosas que otros se dan el lujo de seguir haciendo. Uno por amor al Señor y porque se da cuenta de cuál es el camino, comenzó a dejarlas, renunciamos a determinadas cosas y en ese lugar comenzó a manifestarse libremente el Espíritu de Dios. No es porque fuimos a tomar clase y con eso ahora estamos predicando, no. Porque si yo no permito ser limpiado, vaciado, disciplinando mi vida de cosas que eran, repito, legítimas, pero no buenas, el apóstol Pablo lo dijo en 2 veces consecutivas, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, dice, pero no me dejaré dominar de cosa alguna. O sea que había cosas que lo gobernaban antes de que él decidiera. Y eso creo que va directamente en este momento sobre tu vida. Todo te es lícito. Pero no todo te conviene. De eso que vos crees que está bien, de eso que vos crees que esa es tu forma y eso debe ser de esa manera, y la iglesia debe ser así, y esto debe ser así.
Cuando estés adentro del ministerio, ya viviendo el ministerio, te vas a acordar de estas palabras. Y después dice, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de cosa alguna. Pensaba que la disciplina es para que cosas que antes te dominaban y te gobernaban y actuabas en consecuencia, ya no te dominen, sino que lo que te gobierne sea el Espíritu Santo de Dios. Esa es la lucha, decía el apóstol Pablo, que tenemos, la lucha entre el espíritu y la carne, entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Así lo decía el apóstol Pablo. Tenía esa lucha interior. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, hasta que llegó a descubrir, bueno, Jesucristo está en mí. Y solo y doy gracias a Dios porque Jesucristo está en mí, es que yo puedo ahora obedecer al Padre. Y también había cosas que se resistía. Entonces, recuerda esto. Trabaja esto hasta la próxima clase. Y de acá en más, yo diría que de acá en más, la importancia del discipulado, de ser discipulado. La importancia que el Señor le dio cuando les dijo, la importancia que el Señor le dio al discipulado cuando les dijo, sígueme. Lo llamó y le dijo, bueno, sígame. Y no le dio explicaciones, simplemente dijo, sígueme. El poder estaba en la palabra, en el llamado, que el mismo llamado Dios te lo ha hecho a ti. Y luego comenzó a entrenarlos, a capacitarlos, para que ellos pudieran entender qué significaba discipular, ser referente sobre la vida de otras personas, y qué significa ser un discípulo. ¿Quién es un discípulo? La disciplina. Mirá si tenés material para poner en práctica a partir de esta noche. Y llevar tu vida, permitir que tu vida sea llevada a otro nivel. Ya se terminó el tiempo de esperar. Se terminó aquel tiempo, como dijimos el otro día, de la iglesia lai, del creyente lai, del evangelio lai. Es tiempo de un evangelio vivo y real. Siempre lo fue. El tema de los creyentes no lo permitía. Quiero cerrar aquí. Quiero orar por ti. Y si hay necesidades puntuales en tu vida, en tu familia, aquellos que están mirando, los que van a mirar posteriormente, yo quiero orar y declarar lo que Jesús declaraba. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo de estar en tu presencia, sentado a tus pies y recibiendo tu palabra. Señor, declaramos ahora que como hijos y discípulos ahora, entendiendo qué significa seguir tu camino, Señor, permitimos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros de una manera como no lo habías podido hacer hasta ahora. Es la manera que tú usaste con tus discípulos. Y Señor, haya una transformación de vida, literal, Señor, en la vida de cada uno de los que ha estado escuchando y de los que van a escuchar posteriormente, Señor, esta enseñanza. Y ahora quiero orar en el nombre de Jesús sobre cada enfermo, sobre cada oprimido, sobre cada persona que esté angustiada, sobre cada persona que esté, Señor, con temor en su corazón, que esté con desasosiego por la situación, por cómo están las cosas. Señor, en el nombre de Jesús ahora yo declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene y se activa en esas vidas. Yo declaro palabra de sanidad, palabra de salud divina ahora, en el nombre de Jesús. Allí ahora va sobre estas vidas. Y a las personas que están allí creyendo de verdad y lo reciben, se vuelve eso un hecho en este momento, porque Señor, tú lo has declarado así. Tú dijiste, sé sano y fueron sanos. Sé libre y fueron libres. Y Señor, toda necesidad emocional, material, sea suplida, tal como tú has prometido a tus hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús y de estos que están escuchando y de los que van a escuchar, se levanten personas, Dios, tú puedas levantar con libertad a esas personas, donde tú puedas fluir a través de ellos y tocar a muchos otros que están necesitados. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido y sé, Señor, que has oído y sé que la respuesta ya está.
Te doy muchas gracias por estas vidas, Padre. Gracias por este tiempo. Y bendigo a toda la congregación de la gracia de Dios y a todos los otros hermanos de otras congregaciones. Los bendigo, reciban la bendición y la paz de Dios sobre sus vidas y tengan una semana de grande fortaleza, de grande bendición y de gran expansión. Gracias por estar. Nos vemos mañana en el tabernáculo, en la enseñanza, en la administración, a las 7:30 de la tarde, igual que hoy. Dios les bendiga.